Nuevamente, pasados a cada uno de ustedes, nos sentimos contentos de que nos acompañen esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, este 31 de julio, donde tenemos nuestra serie de escuela sabática, una iglesia fiel, donde nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos esa iglesia fiel que Él la considera que cada uno de nosotros, por medio de Él y de su Santo Espíritu, podemos ser esa iglesia que no tiene mancha ni arruga. También hemos estado contemplando y estamos viendo el libro de los Hechos, donde estamos viendo ahora cómo el Espíritu Santo llega a aquellos apóstoles y por medio de ese Espíritu Santo la iglesia se levanta, tiene esa identidad de ir y proclamar el Evangelio. Así que gloria sea a nuestro Dios que esta iglesia primitiva nos da el ejemplo a cada uno de nosotros de ser la iglesia que nuestro Dios desea que cada uno de nosotros seamos. Y así como la iglesia primitiva empezó al principio, a personas se añadían al conocimiento de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que también la iglesia tuvo algunos momentos difíciles, algunos momentos críticos, donde el enemigo, donde Satanás siempre ha querido destruir a la iglesia, pero como la iglesia se mantiene unida y hasta nuestros tiempos, como esa iglesia ha permanecido en la palabra de nuestro Dios. También estamos viendo también cómo el Antiguo Testamento es base para lo que está sucediendo ahora en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y cómo lo que antes fue escrito por medio de la profecía, quiero que sepan que se cumple y cómo podemos ver a esa iglesia que aún ante aquellas profecías que estaban escritas, vemos que la iglesia marcha adelante, camina adelante y aún está en nuestros tiempos, cómo la iglesia de Dios sigue marchando adelante. Y ahora vamos a ver algo maravilloso, ahora vamos a ver a la iglesia bajo custodia. Ahora vemos una iglesia que después de que anuncia el Evangelio, de que predica el Evangelio, ahora nos vamos a ubicar en el libro de Hechos capítulo 4 y capítulo 5, donde va a ser la enseñanza de cada uno de nosotros. Ya vimos el capítulo 1 donde habla donde nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y cómo le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, que así como lo miraban ir, iba a venir por medio de aquellos y aquellos ángeles. Vemos el capítulo 2 cómo el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles y cómo empiezan a predicar el Evangelio, cómo aquel Pedro toma la rienda de la iglesia y empieza a predicar el Evangelio y cómo la gente llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo. También la semana pasada vimos acontecimientos que pasan en el templo cuando vimos que aquel hombre que era traído al templo, a la hermosa, donde vimos algo maravilloso del poder de nuestro Dios, donde llega Juan y llega Pedro, y cuando llegan allí le dicen a este hombre, no tenemos oro, no tenemos plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y vemos que esto causa mucha alegría, muchas personas se convierten en el Evangelio, pero también vamos a ver ahora en el capítulo 4, vamos a ver algo maravilloso que pasa, pero a la misma vez con esa maravilla, con ese milagro que se hace por medio de nuestro Dios, ahora vamos a ver la consecuencia que tiene ante aquellos saduceos, aquellos fariseos de aquel templo. Vamos a ir a nuestro texto base y voy a invitarles, recordemos primeramente que vamos a estar ahora en el libro de Hechos, capítulo 4 y capítulo 5, pero nuestro texto base se encuentra en el libro de los Salmos. Como el libro de los Salmos nos enseña a cada uno de nosotros acontecimientos que están escritos atrás y cómo su cumplimiento viene hacia adelante. Y dice el libro de los Salmos capítulo 2 versículo 1. Y veamos lo que se profetiza por medio de este salmo, de este canto, de esta poesía. Dice el libro de los Salmos capítulo 2 versículo 1. Dice de la siguiente manera: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí tenemos la palabra de nuestro Dios, años mucho más atrás de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora aquí tenemos que se está profetizando y ahorita más adelante vamos a ver cómo esto que acabamos de leer se cumple en los tiempos de la iglesia primitiva. Así que pensemos en ello. Voy a leerlo una vez más porque esto tiene cumplimiento en el tiempo de la iglesia primitiva. Dice: ¿por qué se amontonarán las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?
se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Así que tenemos aquí que los reyes se van a levantar en contra de Jehová y en contra de su ungido. Así que vamos a pensar en esto porque más adelante vamos a mencionar qué es lo que se refiere este texto. Recordemos que estamos ahora a los apóstoles, ahora el título es lección número 5, bajo custodia. Y vamos a ver ahora cómo podemos relacionar todo esto. Han pasado maravillosas enseñanzas, los apóstoles ahora están con esa nueva identidad, pero llega un momento crítico ante un suceso que pasa. Ahora les invito a cada uno de ustedes que pensemos en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Primeramente vamos a ver el escenario del capítulo 4 y del capítulo 5 del libro de los Hechos. Y vamos a ver cuáles son las 3 características claves del testimonio de la iglesia. Vamos a ver cómo se levanta la iglesia y qué es lo que utiliza para predicar el evangelio. También vamos a ver qué papel juega la escritura en esta confrontación. ¿Por qué? Porque vamos a ver a los fariseos, a los saduceos, que confrontan a los apóstoles pidiéndoles que callen la palabra de nuestro Dios. Mas, sin embargo, es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. También vamos a ver de qué manera Lucas enfatiza la valentía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cómo aquellos apóstoles se levantan con una valentía para predicar el evangelio. Y esto lo vamos a ver en el libro de Lucas capítulo 4. También algunas preguntas personales para nuestra vida. ¿De qué manera Hechos 4 nos ayuda a entender la valentía y cómo manejarla? Ahora, en nuestros tiempos, ¿cómo vamos a hacer esa valentía de levantarnos, de predicar el evangelio, así como lo hicieron los apóstoles en aquel tiempo? Ahora, ¿cómo la iglesia debe de levantarse con esa valentía, con esa audacia de llevar la nueva noticia a las naciones y a los pueblos? También vamos a ver, ¿es la valentía necesaria para la iglesia del presente? ¿Por qué y para qué? Vamos a ver cómo era la iglesia comparada con la iglesia primitiva, cómo la iglesia primitiva se levantó, ahora cómo la iglesia de Dios en nuestros tiempos debe de levantarse, de ir y llevar la nueva noticia. También, por último, vamos a ver cómo es que Hechos 4 nos señala hacia el poder de Dios y nos aleja del nuestro. Acuérdense que nosotros cuando hablamos, cuando predicamos, no es yo, sino ahora es el poder de nuestro Dios que radica en cada cristiano para testificar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos algunas lecturas que están medio largas. Es el capítulo 4 del libro de los Hechos y es el capítulo 5. Con ello, yo creo que fácilmente podemos contestar las preguntas que tenemos en esta rica mañana. Primeramente pensemos en esto. En el capítulo 3 hablamos del milagro que hizo Pedro y que hizo Juan por medio del poder del Espíritu Santo, donde aquel personaje que era traído al templo, que era cojo, que no podía caminar, se le dice levántate y anda, y el pueblo ve que aquel hombre es sanado. ¿Por qué? Porque este hombre dice que entra hacia adentro del templo alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Ante este milagro, ahora vamos a ver qué pasa alrededor de este milagro. Y ahora estamos en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Invito a que lo tengamos cada uno de nosotros. Hechos capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios. Y recordemos, la lectura es poquito amplia. Escuchemos lo que la palabra de nuestro Dios tiene para nosotros. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Aquí tenemos que se ha hecho el milagro. Ahora tenemos que se levantan los sacerdotes, se levantan los saduceos y también el jefe de la guardia. ¿Por qué? Porque no les pareció a ellos lo que los discípulos estaban haciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vienen y van a confrontar a los apóstoles ahora ante aquel milagro que se ha hecho con aquel cojo de nacimiento. Y dice el 2, y recordemos algo importante, porque aquí tenemos un grupo muy importante que quiero que veamos, los saduceos. Y quiero que sepan que una de las doctrinas de los saduceos es que no creían en la resurrección
de los muertos. Ahora tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ha resucitado, y es algo que a ellos no les parece cuando los apóstoles empiezan a predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en contra de la resurrección. Y dice el 2. Dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Entonces inmediatamente este grupo no está alegre, no están contentos de antemano, no creen ellos que el Mesías ha resucitado. ¿Por qué? Porque no creen en la resurrección. Y algo que vamos a ver a través de la lección, cómo se predica la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 nos habla de que dio prueba segura de que había resucitado por 40 días. ¿Cuál fue la razón de que estos grupos no creían en la resurrección? Y nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, se ha ido ante la diestra de nuestro Dios. ¿Para qué? Porque nuestro Dios le ha hecho a Rey y Señor. Ahora vemos el verso 3. Y les echaron manos y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Aquí tenemos ahora aquel Pedro, aquel Juan, que después de haber hecho el milagro, después de que la gente está contento, donde han visto el hecho de que aquel cojo ahora puede caminar y que está alabando a nuestro Dios, pues se vienen los saduceos, vienen los sacerdotes, vienen los guardias, y ahora lo que hacen primeramente es ponerlos en la cárcel. Quiero que sepan que después del milagro, después de que la iglesia estaba alegre, ahora viene la prueba, ahora viene el enemigo a hacer acechanza contra la iglesia. Pero recordemos que la iglesia es la iglesia de nuestro Dios. Dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Ahora tenemos aquí algo que está sucediendo. Primeramente predicó Pedro, miles de personas se convirtieron al evangelio. Ahora ante este hecho, ante este milagro, ante la predicación, ante hablar de que Jesucristo había resucitado, ahora vemos que dice que el número de personas que cree al evangelio son 5,000 personas. Así que vemos que la iglesia va creciendo, pero va creciendo a pasos gigantes, donde vemos la misericordia de nuestro Dios que tiene para aquellas personas que están llegando a la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente los sacerdotes, los guardias, los saduceos enojados porque este movimiento, porque este pueblo de nuestro Dios que está creciendo, no les parece la doctrina que ellos traen. Y dice el 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ahora tienen a Pedro y tienen a Juan ahí en la cárcel. Inmediatamente empiezan a juntarse a los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Qué vamos a hacer con estas personas que están anunciando el evangelio y que el grupo está creciendo día con día? Dice el verso 6. Y el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia del sumo sacerdote. Así que tenemos que el grupo crece, pero no el grupo de la iglesia de nuestro Dios, el grupo que está en contra de la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos ahora gobernantes, ancianos, escribas, el sacerdote Anás, Caifás, Juan. Todo este grupo quiere apagar el crecimiento de la iglesia de nuestro Dios. Pero recordemos que el que está tras estos varones primeramente es el poder del Espíritu Santo y nuestro Dios, que han hecho que la iglesia camine, crezca. ¿Por qué? Porque esta es palabra de nuestro Dios. Dice el verso 7, algo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios en el verso 7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estas cosas. Así que se junta el grupo, traen a Pedro, traen a Juan, y inmediatamente la pregunta que les hacen: bueno, ¿y en qué nombre están ustedes haciendo estos milagros que están sucediendo? Y dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y una cosa, recordemos que no es únicamente Pedro el que habla, sino que ahora es Pedro, por medio del Espíritu Santo, está hablando. Y dice a Pedro, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy
se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Así que a Pedro, con palabras sabias por medio del Espíritu Santo, inmediatamente empieza él a contestar y dicen, ¿saben que se nos está haciendo la interrogación de este hombre que estaba enfermo? Y sigue diciendo de qué manera este haya sido sanado. Se nos hace la pregunta de, bueno, ¿cómo le hicimos para sanar a este hombre? Inmediatamente quiero que sepan, y es algo que la iglesia hizo y que en nuestros tiempos debemos de utilizar este ejemplo. No dijeron nosotros, no dijeron la iglesia, sino primeramente mencionaron el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 10. Dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuevamente ponen enfrente de su palabra a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, quien es el autor en el que ellos están hablando, en que tienen la autoridad y que tienen el poder. Dice, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Así que tenemos aquí primeramente que tanto Pedro como Juan se levantan, se ponen de pie y empiezan a hablar y dicen, ¿saben qué? Esto que hicimos, lo hicimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les hace recordatorio aquel que ustedes crucificaron allá en el madero. En ese nombre hemos hecho este milagro de este hombre que estaba enfermo. Y dice el verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Aquí nuevamente vemos cómo Pedro inmediatamente le habla a este grupo de personas. Ustedes lo reprobaron, ustedes no lo aceptaron. Bueno, ahora nosotros estamos hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y quiero que sepan que esto causa coraje ante aquel sacerdote, aquellos saduceos, aquellos guardias. Inmediatamente la palabra que está diciendo Pedro es una palabra muy fuerte, que aquellos personajes están enojados a consecuencia de lo que está diciendo Pedro. Y dice el verso 12. Y en ningún otro nombre hay salvación. Así que nuevamente, ¿cómo están los saduceos? Enojados. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que en el único nombre que hay salvación es en nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Quiero que sepan, a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan dijo, que dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A muchos predicadores se les ha hecho la pregunta si hay otros caminos para llegar a nuestro Dios. La palabra es clave, nos dice que únicamente para poder llegar a nuestro Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No pensemos que hay otros caminos, el camino es nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora Él es el que ha tenido el poder, la gloria, y vemos cómo las lecciones pasadas nos hablaban de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora es la piedra del ángulo. Y dice el 12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Y vayamos ahora al verso 13. Entonces venido el denuedo de Pedro, dice, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí inmediatamente hay personas que dicen, pues vemos que estos hombres son hombres sin letras, pero se maravillaban con el acontecimiento que había sucedido. Y dice el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Así que aquel hombre que había sido sanado está también ante los sacerdotes, ante los saduceos, y cuando lo ven inmediatamente no hayan qué hacer. Y dice el 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y les decían
dice, conferenciaban entre sí. Aquí se junta este concilio y ¿saben qué le dicen? Pues váyanse, no hayan qué hacer, no hayan cómo callar, pero ahora dice el verso 16, diciendo, ¿qué haremos? Aquí están hablando ellos, conferenciando, están platicando. ¿Qué haremos con estos hombres? Se hacen la pregunta ellos mismos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. ¿Saben qué? Miren, aquí estuvo el hombre, puede caminar, glorifica a Dios, ellos hablan de Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Porque el hombre lo vemos que es un hombre sano. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Dice, ¿saben qué? Toda la gente se dio cuenta, este hombre por años estuvo ahí enfrente del templo La Hermosa, ahora es sanado, ¿qué vamos a hacer? Y dice el 7, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, dice, dice el 18, y llamándolos, les hablan a Pedro, les hablan a Juan, los intimidan a que ya no hablen la palabra de nuestro Dios, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que se junta aquel concilio y le empiezan a decir a Juan, ¿saben qué? Miren, los vamos a dejar en libertad, pero quiero que sepan algo. Se van a ir, pero ya no van a hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les están diciendo que se queden callados. Dice lo que hace ahora el 19. Más Pedro y Juan respondieron diciendo, ahora tenemos aquel Pedro, aquel Juan, que se levantan y que dicen, dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios. O mejor dicho, ¿a quién creen que le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a nuestro Dios? Nuestro Dios tiene más poder que el hombre. Así que la palabra sabia de Pedro de que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ahora tenemos aquí a la iglesia, tenemos a sus líderes que se ponen de pie, que están hablando, que están defendiendo ahora a nuestro Señor Jesucristo y que por Él se hacen todas las cosas. Gloria sea a nuestro Dios que la iglesia toma esa identidad. Podríamos pensar en aquel Pedro que le niega. Ahora tenemos aquel Pedro que está ante aquellos hombres en aquella cárcel, aquel concilio, levantando y diciendo que no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Y dice el 21. Ellos entonces nuevamente les amenazaron y les soltaron, dice, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Así que el pueblo estaba con ellos, personas 5,000 se acercaron en ese momento. Ahora tenemos que estos saduceos, el sumo sacerdote, no hayan qué hacer, los intimidan, le dicen, ¿saben que los vamos a dejar ir? Para que no se les ponga el pueblo en contra, pero sí les dicen, ¿saben qué? Ya no hablen más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué callamos nosotros el Evangelio? Muchas de las veces antes de que se nos diga, y quiero que sepan que la Biblia nos dice que el que le niegue, el Señor le va a negar en el día postrero. Así que es importante que cada uno de nosotros testificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hizo Pedro, lo hizo Juan ante aquellos hombres de poder, mas sin embargo, llenos del poder del Espíritu Santo, hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 22, ya que en el hombre en quienes se había hecho ese milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Más de 40 años que tenía esta enfermedad, tiempo que estaba fuera del templo y no hayan qué hacer. Este hombre recibe la sanidad, ellos miraban a aquel hombre también, les tocó en ocasiones ver a este hombre y ahora no hayan qué hacer. Pero recordemos que es la iglesia que ahora está movida por medio del Espíritu Santo. Hoy en nuestros tiempos quiero que sepan que también la iglesia de nuestros tiempos debe de estar movida por el Espíritu Santo. Aunque personas nos digan no hablen de la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que es menester obedecer primeramente a Dios antes que el hombre. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, su mandamiento que dio es vayan y anuncien el Evangelio, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, empezando desde Jerusalén, empezando desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesucristo de esa iglesia fiel. Por eso Pedro,
Por eso Juan se levantan y se ponen en pie y dicen que es menester a servir a Dios antes que a los hombres. Dice ahora el verso de ahí mismo el 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes y los sacerdotes y los ancianos le habían hecho, y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimos la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que sale Pedro, sale Juan, empiezan a hablar con el pueblo. Saben que esto sucedió con los príncipes, con los sacerdotes, con los ancianos, y el pueblo, la iglesia primitiva, empieza a alabar al Dios todo soberano, empieza a darle la honra y la gloria al que hizo el cielo y la mar y todo lo que en ellos hay. Así que la iglesia está alegre, la iglesia está contenta, la iglesia está firme, aun cuando están pasando por la adversidad. Ahora veamos qué nos dice el verso 25. Y recordemos que esto lo vamos a ver en las preguntas, pero lo leímos en el texto base. Ahora vamos a ver el 25. Porque por boca de David tu siervo dijiste: porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra a su Cristo. Si recordamos palabras del libro de los Salmos, capítulo 2, vemos que se juntan las gentes, se juntan los reyes, se juntan a los gobernantes para decir cosas vanas contra el ungido, y lo estamos viendo cómo se cumple exactamente la palabra de nuestro Dios. Algo que en el libro de los Salmos se habla y lo estamos viendo ahora en estos momentos cuando meten a la cárcel a Pedro y a Juan y se junta el concilio para decidir qué van a hacer con ellos. Dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Ponce Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que iba a suceder. Así que esta es palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que a veces podemos pensar cómo es que sucede esto, pero nuestro Dios ya lo tenía escrito que esto iba a suceder con su pueblo, donde se juntan gentes a ponerse en contra del pueblo de nuestro Dios. Pero quiero que sepan que cuando surgen cosas inesperadas, nuestro Dios siempre saca adelante a su pueblo. Y ahora veamos lo que dice el 28, el 29. Y ahora, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda de nuevo hablen tu palabra. Que aunque se les ha dicho, no hablen de la palabra más de Jesús. Quiero que sepan que ellos con valentía empiezan a hablar la palabra de nuestro Dios. Dice ahora, vamos a irnos al capítulo 5, versículo 17. Otra cita que tenemos ahí, dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Ahora tenemos aquí este grupo de saduceos que se enojan, les da coraje. ¿Por qué? Porque va creciendo el grupo de esta iglesia, empieza a crecer con firmeza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablan con poder, nuevamente por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen los saduceos? Inmediatamente se llenan de celo. Y dice el 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron de nuevo en la cárcel pública. Nuevamente quiero que sepan que se les amenazó, se les dijo que no lo hicieran. Ellos saliendo empiezan a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es menester seguir a Dios antes que a los hombres. Dice el 19. Ahora que están en la cárcel, dice, mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de aquella cárcel y sacó
a Pedro y a Juan. Nuevamente tenemos aquí el poder de nuestro Dios, que aunque el hombre quiera parar la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan que fueron llevados a la cárcel y luego llega un ángel por la noche, los saca, gloria sea a nuestro Dios. Dice el 20, dice, ir y puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Así que tenemos a estos hombres que llega el ángel, los saca de la cárcel, los lleva hacia el templo, empiezan ahora a predicar nuevamente el evangelio, cosa que se les había dicho que no hablaran más del evangelio. Dice el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y les enseñaban, y lo dice, entre tanto vino, dice nuevamente, el sumo sacerdote y los que estaban con él, y los convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Dijeron, ¿saben qué? Se oye ruido por allá, pues vamos a traerlos, los tenemos en la cárcel. Pero ellos no se habían dado cuenta que por la noche había llegado ese ángel que nuestro Dios había mandado, y nuevamente ese ángel aparece varias veces rescatando a los hijos de nuestro Dios. Ahora vemos que dice, tráiganlos, ahí están en la cárcel, y dice el 22, pero cuando llegaron los alguaciles, dice, no hallaron en la cárcel a nadie, entonces volvieron y dieron aviso. Entonces los mandan decir, ahí están en la cárcel, tráiganlos. Se oye ruido allá en el templo, pero no pueden ser porque están en la cárcel. Pero ahora tenemos que les hablan, y gloria sea nuestro Dios, que ni los alguaciles que estaban allí se dieron cuenta que el ángel había sacado a los hijos de Dios y que ahora estaban predicando allá en el templo. Dice el 23, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando la abrimos, dice, no había nada adentro. ¿Qué pasó en esa ocasión? Es el poder de nuestro Dios, que llegó y sacó a Pedro y a Juan, y están predicando allá al pueblo en el templo. Y quiero que sepan que aquí inmediatamente los saduceos, el sumo sacerdote, están enojados. Dice el 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los príncipes, los sacerdotes, dice, dudaban en qué vendría a parar aquello. No pueden parar la palabra de nuestro Dios. Y quiero que sepan que en nuestros tiempos la palabra de nuestro Dios no debe de parar. Cada uno de nosotros somos portadores de llevar la palabra de nuestro Dios. Ellos creyeron que fue fácil meterlos a la cárcel y se va a terminar la palabra de nuestro Dios. Yo creo que nosotros debemos de pensar hoy en día que nada debe de parar la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos dice que si nosotros no hablamos, aún hasta las piedras van a hablar. Así que es importante, es de suma importancia que como hijos de Dios, cada uno de nosotros hablemos la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 26. Dice, entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Ahora vemos que da miedo, pero van y los traen, y cuando los traen, dice, cuando les trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora no hayan qué hacer. Los traen, les dicen, ¿no les dijimos todo esto? Han llenado al pueblo de esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La resurrección. Y quiero que sepan que cuando hablamos de la resurrección, hay muchos movimientos que no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque creen que cuando alguien se muere, o se va al infierno o se va al cielo. Quiero que sepan que esa no es doctrina bíblica. Nuestro Señor Jesucristo viene
y dice en el libro de Tesalonicenses que será tocada la trompeta y los muertos van a resurrección. Así que pensemos que hay una resurrección. Nadie ha recibido la promesa. Nadie está en el cielo, nadie está en el infierno, sino que hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y Él toque la trompeta. Dice el verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tenemos la palabra de nuestro Dios que es necesario primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora veamos a las preguntas. Las preguntas van a estar sencillas con lo que hemos hablado. Dice, ¿cuál es el escenario de Hechos 4 y Hechos 5? Yo creo que lo hemos visto. El escenario es el templo donde están hablando la palabra de nuestro Dios y la cárcel donde Pedro y Juan son echados a la cárcel, y también parte del escenario es donde los son llevados ante aquel sumo sacerdote, ante aquellos ancianos para decirles que callen de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el escenario. Ahora, ¿cuáles son las tres características claves del testimonio de la iglesia? Aquí quiero que vean, son características que hicieron que la iglesia creciera, que fuera llena del poder del Espíritu Santo, y que esas características hasta nuestros tiempos funcionan para que la iglesia de nuestro Dios crezca. Primeramente nos dimos cuenta que una de las características era que estaban llenos del Espíritu Santo. La iglesia de hoy en nuestros tiempos debe ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo. También eran predicadores del Evangelio de nuestro Dios. Hoy en día quiero que sepan que la iglesia como que ha tenido miedo de hablar de la palabra de nuestro Dios, no sé si por las actividades que hacemos a diario, pero tenemos que pensar que tenemos que predicar el Evangelio de nuestro Dios. Y también la palabra no era acerca de la iglesia, sino acerca de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que hablaron por medio de nuestro Señor Jesucristo y decían en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que predica el Evangelio y una iglesia que no habla de la iglesia, sino que habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la segunda pregunta y vamos al libro de Hechos que tenemos ahí, el 4, 11, 25 y 26. ¿Qué papel juega la Escritura en esta confrontación? Tenemos la confrontación de Pedro y Juan con aquellos saduceos, con el sumo sacerdote, con aquellos ancianos. ¿Qué papel juega la palabra de nuestro Dios? Dice el 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Primeramente, nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo como esta piedra que fue rechazada por aquellos hombres. Dice el 25, que por boca de David, nuevamente yéndose al Antiguo Testamento, dice, porque se amotinarán las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron, dice, en contra del Señor y contra su Cristo. Aquí tenemos que estas personas, estos príncipes, estos reyes, se ponen en contra de la palabra de nuestro Dios. Y eso lo podemos ver en Salmos 118, 22 y el texto base que tenemos, libro de los Salmos 2, 1, donde el pueblo se junta, tanto los reyes, los príncipes, para que la palabra de nuestro Dios sea opacada, mas sin embargo, en el nombre de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, la palabra de nuestro Dios se transmite, es hablada, de tal manera que no hayan que hacer estos hombres para opacar la palabra de nuestro Dios. Dice la pregunta número 6. ¿De qué manera Lucas enfatiza la audacia o la valentía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Quiero que sepan, y nos hemos dado cuenta en algunos versos, donde en el nombre de Jesucristo se hace todo el trabajo, donde ahora cada uno de nosotros debemos de hablar en el nombre de Jesucristo. Muchas de las veces creemos más en el testimonio de la gente que en el de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia primitiva no hablaba de ellos, sino que hablaba de nuestro Señor Jesucristo. No es de nosotros, no es de cómo nos ha cambiado, de qué éramos antes. La iglesia primitiva habló de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en el capítulo 10 de 4, dispensen,
en el versículo 10 del capítulo 4 de Hechos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, nuevamente, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Qué hablaron? Hablaron de que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto es lo que hizo a la iglesia crecer, que se hablaba en el nombre de Jesucristo. No dijeron, ¿saben qué? Pedro lo hizo, Juan lo hizo, miren qué hombres, no, sino dieron primeramente la prioridad que en el nombre de Jesucristo surgía esto. Y dice también el 18 de ahí mismo, verso 18 de Hechos 4, y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñase nuevamente en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesucristo había resucitado. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección. Dice el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Nuevamente, aquí vemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se hace eso. Ahora, veamos algunas preguntas personales. Si tiene su libro, es la pregunta número 1 de las preguntas personales. Dice, ¿de qué manera Hechos 4, que es el que tenemos, nos ayuda a entender la valentía y cómo manejarla? Le toca a la iglesia de hoy en día ponerse de pie ante la valentía, y quiero que sepan que hoy no nos meten a la cárcel por predicar el evangelio, mas sin embargo la iglesia decide quedarse callada. ¿Qué ha pasado con cada uno de nosotros? Aquel apóstol Pablo nos decía, ay de mí si no predico el evangelio. Quiero que sepan que nos hemos quedado en nuestras casas, nos hemos quedado mudos, por decir una palabra, donde no hablamos ya de la palabra de nuestro Dios. Esta pandemia que tenemos hoy en día nos ha congelado en nuestras casas, donde nos hemos quedado, donde no podemos hablar de la palabra de nuestro Dios, creyendo nosotros que a lo mejor estamos haciendo bien ante nuestro Dios. Nuestro Dios dejó escrito que vayamos por el mundo, por las naciones, predicando el evangelio de nuestro Dios. Yo creo que no estamos al 100% en la normalidad, y ya es tiempo que como iglesia nos levantemos y nuevamente tomemos realmente lo que el Señor quiere para su iglesia. Una iglesia que se levanta y predica de la palabra de nuestro Dios con valentía. Y esta es la palabra valentía o audacia. Que nos levantemos con esa valentía, que no tengamos miedo. Cuánta gente se ha quedado hoy en día sentado y no quiere presentar la valentía ante las cosas de nuestro Dios. Dice ahora la pregunta número 2. ¿Es la valentía necesaria para la iglesia del presente? ¿Por qué y para qué? Recordemos que dice a Mateo 10:33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar en el día postrero. Así que tenemos que levantarnos, levantar muy en alto el estandarte del evangelio, porque quien no lo hable, dice la palabra de nuestro Dios, que en aquel día el Señor le va a negar. Así que es importante que nos levantemos. Tú que nos estás oyendo, si no recuerda primero el mandamiento, vayan y hagan discípulos. Si no has hecho discípulos, si no te has acercado para hablarle a una persona, es algo que nuestro Dios desea de su iglesia, que seamos valientes. Aquellos hombres los echaron a la cárcel, les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a dejar en libertad, pero no prediquen más de Jesús. Y saliendo, estaban predicando de Jesús. Ahora nadie nos mete a nosotros a la cárcel y nosotros nos quedamos callados. ¿Cómo puede ser eso posible? Cuando Juan y Pedro nos dejaron un ejemplo maravilloso. Ahora dice la número 3. ¿Cómo es que el libro de Hechos 4 nos señala hacia el poder de Dios y nos aleja del nuestro? No es con mi poder. Que no nos pase lo que le pasó a Nabucodonosor, que dijo, todo esto lo he hecho con mis propias manos. Quiero que sepan que la historia
de la iglesia primitiva nos enseña que ella trabajó por medio del poder del Espíritu Santo. Y aun cuando se hacían milagros, no era el hombre el que contaba, sino era nuestro Dios que trabajaba por medio de estos hombres que predicaban el Evangelio de nuestro Dios. Ahora, tú que nos estás oyendo, yo creo que eres una pieza muy importante para el crecimiento de la iglesia, que aún cuando hay momentos críticos difíciles, donde aparentemente parece que el mundo le dice a la iglesia no puedes predicar el evangelio, es cuando la iglesia debe de levantarse y debemos de pensar, es menester servir a Dios antes que a los hombres. Hoy en nuestros tiempos no tenemos esa persecución como en aquel tiempo de que se los llevaban a la cárcel o otras cosas. Ahora tenemos la libertad de hablar a la gente de que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él desea de cada uno de nosotros que nos acerquemos ante la presencia de nuestro Dios. Así que en esta mañana deseo a cada uno de ustedes que sábado con sábado nos acompaña, deseo que nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar que el Señor viene pronto y que viene por su iglesia fiel que se ha lavado con la sangre del Cordero de Dios. Que el Señor les bendiga.